Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo tratando de seguir con la secuencia de la enseñanza que comenzamos. Estuvimos hablando de unos de los atributos de Dios. Todavía hay unos cuantos atributos que tenemos que tocar, pero quería esquipear ese tema por los momentos en los que lo redactamos un poquito mejor, y quería pues esta vez hablar sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de los ángeles. Amén. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, acerca de los ángeles? Entre los propósitos de Dios relacionados con sus actividades creativas, parece estar en primer lugar, según se deja ver en la Santa Biblia, la creación de los seres celestiales, entre los cuales figuran los ángeles. Su estudio se conoce teológicamente como angelología. Teológicamente se conoce así. Ahora, el término ángel o la palabra ángel es una traducción del término griego, si no me equivoco, ágelos o ágelos, que significa mensajero. Y pues al respecto de esto que acabamos de decir, quisiera que reflexionáramos un poco en estos siguientes versículos de la palabra de Dios, lo cual lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, del capítulo 1, el verso 13 y 14, el cual nos dice, Hebreos 1, versículos 13 y 14, amén. El cual nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Depende de la versión que usted esté leyendo. Amén. También en Lucas capítulo 1 y los versos 26 al 33 nos dice de esta manera acerca de los ángeles. Amén. Y dice así: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo
del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Amén. Pues tal como lo confirman estas citas bíblicas, los ángeles constituyen una orden de seres celestiales, cuyo ministerio consiste en ejercer como mensajeros de Dios, en la realización de su divina voluntad, relacionada especialmente con los seres humanos. Amén. Es importante que nosotros como cristianos sepamos por lo menos lo básico de estas cosas, porque yo he escuchado testimonios de personas que dicen de que tuvieron visiones, que miraron ángeles, que se arrodillaban ante XX apóstol, XX persona. Y déjenme decirle que es una gran equivocación, porque los ángeles saben perfectamente para qué ellos fueron hechos, y ellos no se le arrodillan a ningún ser humano. Ellos son enviados por Dios para que nos ayuden a nosotros, no para que ellos nos vengan a exaltar o nada de eso. Ellos son enviados para nuestra ayuda. Amén. Pues acerca de la creación de los ángeles, la Escritura nos revela solo un ligero reflejo, y quiero que consideremos al respecto los siguientes pasajes. Otra vez vamos a Hebreos, el capítulo 1, esta vez enfoquémonos en el versículo 7, en lo cual dice: y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí también mismo en Hebreos, solamente que vámonos al capítulo 2 y vamos a leer los versos 6 y 7, en lo cual nos dice: testificó empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Coronástele de gracia y de honra, y pusiste sobre él las obras de tus manos. Amén. Ahora, si nos vamos también a Colosenses, siempre capítulo 1, el verso 16, y ahí encontramos esta información relacionada a los ángeles, que nos dice de esta manera: porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Aunque estas referencias no nos hablan en forma detallada acerca del origen de los ángeles, como en el caso de la creación del hombre, no obstante, a través de ellos podemos entender claramente que estos fueron creados por Dios. Y también pues es asumible, además, según lo demuestran varios pasajes bíblicos, que los ángeles, así como otras órdenes de seres celestiales, fueron creados antes que nuestro mundo. Al respecto, quiero que consideremos
las citas siguientes. Y esta vez vamos a irnos al Viejo Testamento y vamos a irnos al libro, ahora vamos a irnos al libro de Job, en el capítulo 38, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Amén. Del 1 al 7. Job 38, verso del 1 al 7. Y dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Amén. Según lo expresa este pasaje bíblico, queridos hermanos, cuando Dios fundaba la tierra, se regocijaban todos sus hijos. Ahora bien, si aún Él no había creado al ser humano, pregunto, ¿quiénes eran esos hijos de Dios, los cuales menciona en este versículo? Claramente se reduce que se trataba de todas las órdenes de seres celestiales, las cuales incluyen a los ángeles. Amén. Y para ir concluyendo, además en muchos pasajes bíblicos consecutivo a la narración de la creación de nuestro mundo, aparecen frecuentemente ángeles en la realización de sus funciones sin haber dado antes explicación alguna acerca de su origen. Por lo que su creación debe haber tenido lugar en una época anterior a la de o sea, a la del mundo. Ellos fueron creados antes del mundo, de nuestro mundo. Según lo declara el pasaje leído en Hebreos 2, versículos 6 y 7, déjenme ver si nos vamos rápidamente para Hebreos, para que lo leamos. Hebreos capítulo 2 y los versos 6 y 7, que dice así de esta manera, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Y le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Los ángeles son superiores al hombre. Si usted desea conocer más acerca de la amplia actividad y las extraordinarias facultades de estos seres celestiales al servicio de Dios, lo más recomendable es la lectura bíblica consecutiva. Como ejemplo de ello, puede leer en Génesis capítulo 9, del verso 1 al 11, también en Segunda de Reyes capítulo 19, verso 35,
También le recomiendo que lea en el libro de los Hechos, capítulo 12, en los versos del 7 al 11. Y ahí va a encontrar bastante referencia acerca de estos seres celestiales que Dios creó antes de este mundo que vivimos y antes que Él creara al ser humano. Ahora bien, yo quiero pasar a otro tema, el cual está relacionado con los ángeles caídos. La Santa Biblia nos habla acerca de la existencia de ángeles caídos o ángeles rebeldes, los cuales son denominados con el término de demonios. Esta terminología es traducida del griego demones, debido a lo cual este tema es tratado en la teología cristiana bajo el concepto de la demonología. Amén. Demonología. Y su estudio es tomado en consideración solo con respecto a su origen y actividades. Los ángeles caídos son aquellos que, engañados por el diablo o Satanás, se hicieron partícipes de su rebelión, pecando así contra Dios, y Él los despeñó del reino celestial. Relacionado a esto, yo quiero que leamos los siguientes pasajes que podemos encontrarlo en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer los versos 7 y 9. Amén. Apocalipsis 12. Y los versos del versos 7 y 9 dijimos, ¿verdad? 7 y 9. Y dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí se nos dice claramente, y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos dice que es una tercera parte de los ángeles que Satanás engañó para que lo vaquearan en su rebelión contra Dios. Y el ángel, como dice aquí, que el ángel Miguel, ¿sí? El ángel Miguel luchó contra él, y también con los ángeles que estaban o que están bajo el mando del ángel Miguel. Pero el diablo y sus ángeles no prevalecieron, y no se halló más lugar para ellos en el cielo, y tuvieron que ser arrojados del cielo, de la presencia de Dios. Mira, hermano, es incuestionable, según lo manifiestan las Sagradas Escrituras, que los ángeles caídos o demonios son agentes al servicio del diablo. Eso no podemos cuestionarlo, eso es así. Para crear el descontrol y el desorden entre los seres humanos. Veamos lo que dice el pasaje siguiente. Ahora vamos a irnos, hermanos, a Lucas capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice Lucas en el capítulo 8. Y vamos a leer del verso del 27
al 33. Verso 27 dijimos, al 33. Y dice así: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó, o se ahogaron. También, hermanos, podemos encontrar mucha información, mucha información de lo que estamos hablando en el libro de Marcos, capítulo 9, el verso 18 al 27. Marcos, capítulo 9, verso del 18 al 27, hermano, y dice así: el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarejos y cruye los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ese es el trabajo de esos ángeles caídos, los cuales tienen como sobrenombre demonios, de atormentar al ser humano. Y de eso es que el Señor nos quiere librar a cada uno de nosotros. Consideremos también lo que nos dice
el apóstol Pablo en el siguiente pasaje de las Escrituras. Vamos a ver si es Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos o en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus de error y a doctrinas de demonios. A causa de la rebelión y el pecado, estos ángeles caídos, Dios los ha reservado para la condenación eterna, cuya sentencia se pondrá de manifiesto cuando sean dictaminados en el juicio final. Hermanos, tenemos que tener cuidado a quien nosotros escuchamos, porque en estos postreros días, los cuales es lo que estamos viviendo, lo que nos dice la Sagrada Escritura, se está predicando un evangelio que, ¿cómo le podemos decir? Un evangelio light, un evangelio no bíblico, un evangelio que se anda diciendo lo que las personas quieren escuchar, no lo que Dios quiere que las personas escuchen. Un evangelio que no se habla del pecado, no se habla de arrepentimiento. Un evangelio que se habla de liberalismo, un evangelio que no se toman en cuenta las normativas que Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo donde está sucediendo esto de lo que acabamos de leer, que en los posteriores días la gente van a escuchar a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Por eso la importancia que nosotros tenemos que tener un conocimiento por lo menos básico de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que tenemos que identificar a los espíritus, que no tenemos que creer a cualquier espíritu, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Ahora, ¿cómo usted va a saber si ese espíritu proviene de Dios o no, si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios? Y que hoy en día a todos le queremos andar diciendo amén, sin nosotros saber si lo que nos está diciendo es bíblico o no, solamente que lo que nos está diciendo es algo que suena dulce a mis oídos y por eso tengo que decir amén. Pero ¿eso es el evangelio? Pregunto. No me tiene que contestar, usted se contesta a usted mismo. Amén. Ese es uno de los trabajos de los ángeles caídos, dirigidos por Satanás, de confundir al ser humano. Y en estos días hasta se ha infiltrado en medio del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para distorsionar aún más la palabra de Dios. Y en vez de que los expositores de la palabra de Dios guíen a las personas a un arrepentimiento, guíen a las personas hacia Dios, más bien los alejan aún más. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de querer conocer la verdad, porque si nosotros queremos conocer la verdad de Dios, Dios nos la va a revelar, pero tenemos que tener ese deseo. Dice la Biblia que somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. Amén. También quiero que leamos, ya para caducar con este tema de los ángeles caídos, entre comillas los demonios, segunda de Pedro 2, capítulo 2 y el verso 4. Segunda de Pedro 2. Un poquito de paciencia, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el verso 4, el cual nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esos manes les espera un juicio tremendo a esos seres caídos. Y ellos no se quieren ir solos. Por eso es que ellos hacen todo lo posible cada día, cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, para pervertir todo lo de Dios, para darle vuelta a todas las cosas que Dios tiene para nosotros, para que nosotros alcancemos nuestra salvación. Ellos son, número uno, expertos para torcer las palabras, para torcer los caminos rectos del Señor, si nosotros no prestamos atención. Por eso la Biblia nos advierte que es importante prestar atención. Es importante prestar atención, que aprendamos a escuchar, que probemos los espíritus. Pero como dije, para eso tenemos que tener por lo menos un conocimiento básico de la palabra de Dios, porque el Evangelio no se trata de hablar bonito, no se trata de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. El Evangelio se trata de las buenas nuevas, y esas buenas nuevas se trata del sacrificio que Jesucristo vino a hacer en este mundo por nuestros pecados. Se trata de que a través de ese sacrificio nosotros podamos entender nuestra condición que hemos venido arrastrando desde que nacimos, destinados al infierno, y eso Dios no lo quiere para nosotros, pero cada uno de nosotros tiene la decisión para dónde quiere irse, para el cielo o para el infierno. ¿A quién quiere servirle? ¿A Dios o a Satanás? Porque solo hay dos caminos, dos puertas, dos dioses. Y la Biblia claramente habla que nadie le puede servir a dos señores. Solo podemos servir a uno solo. Amén. También quiero que tomemos en consideración lo que nos dice Judas en el verso 6. Y dice que ya los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Eso es lo que le espera a esos seres caídos, hermano. Dios no creó el infierno para el ser humano, y está claro en su palabra, es para los ángeles, es para el diablo y sus ángeles. Y Él lo estipuló en su palabra para que nosotros lo sepamos, para que no queramos ir para ahí. Y para no querer irse para ahí, o para no llegar ahí, hay cosas que tenemos que hacer. Y lo primero es reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Confesar y creer en aquel que Dios envió. Nuestro Señor Jesucristo también hizo referencia al castigo reservado para los ángeles caídos. Y quiero que lo analicemos en los siguientes, el siguiente versículo en las Escrituras, el cual lo podemos encontrar en Mateo 25 y el verso 41, que nos relata diciendo: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para ¿quién? Quiero que preste atención en esto: preparado para el diablo y para sus ángeles. No queramos nosotros ser partícipes de esos ángeles del diablo. Ahora es el tiempo. Hoy puede ser tu día de salvación. Dice la Biblia que Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero hay de nosotros si queremos dejarnos encontrar y que no vayamos a seguir
el patrón equivocado que hizo Adán en el huerto del Edén, que cuando escuchó la voz de Dios que hizo, se escondió. ¿Por qué? Por la vergüenza que él sentía de haberle fallado al Señor. Pero ¿para qué escondernos? Porque la solución está en Dios mismo. Solo tenemos que reconocer que somos pecadores. Y dice que todo aquel que a él viene no le echa fuera. Amén. Evidentemente, según lo reflejan algunos de los pasajes considerados, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, se refieren también a los ángeles caídos como espíritus inmundos. Vamos a dejarlo hasta aquí y espero que esta pequeña enseñanza nos sirva de reflexión, nos sirva para que nosotros pues tomemos la decisión de en verdad querer conocer a Dios a través de su palabra, que nos sirva para que nosotros tomemos la decisión de añadir un poquito más de tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque es importante para que nosotros no caigamos en ese engaño, en esa falacia que está de moda hoy, a que le llaman evangelio, pero no es evangelio. Es otra cosa, pero no evangelio. Que Dios me los bendiga, y desde aquí se despide su hermano y servidor, el hermano Wilmer, del Ministerio Casa de Oración. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.